buenas amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón, un programa que dedicamos para llevarles temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, sobre todo fundamentados en la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, como siempre, tenemos invitados muy especiales y que nos llenan de mucha honra, de mucho orgullo por ser las personas que son en la sociedad de la República Dominicana, de nuestro país, República Dominicana. Y es en una primera invitación que le enviamos a el doctor Ricardo Nieves, médico, abogado, filósofo, académico, amante del conocimiento científico y de la educación, y también al ingeniero Osiris de León, quien es especialista en temas medioambientales y también geólogo de la República Dominicana. Dos grandes que nos honran, como ya les dije, para este tema que tenemos hoy. Y también compartiendo con nosotros el licenciado Omar Peña, quien forma parte del equipo de producción de nuestro espacio Fe y Razón, a quien le dedicamos honor, gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy, un tema muy apasionante, y es un tema que nuestros invitados siempre han manejado en los medios de comunicación que ellos han pertenecido, porque son amplios conocedores de este tipo de temas, y es el tema de la filosofía, la ciencia y la fe. Y nosotros queremos comenzar dándole apertura para que nos haga una introducción a modo de plataforma, ¿no? de zapata para comenzar este conversatorio con el doctor Ricardo Nieves, para que nos explique en qué consiste el pensamiento que tiene que ver tanto con la filosofía, la ciencia y la fe. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Omar. Buenas noches al ingeniero Osiris de León, a toda la gente que nos sigue a través de este canal y a todo el equipo técnico que lo hace posible. Nos sentimos, bueno, pues alegres que en este periodo de aislamiento, cuarentena y distanciamiento sacamos estos momentos para reflexionar sobre esas cuestiones existenciales y de gran calado del pensar. Y creo que es un ejercicio bonito, siempre es atractivo, como una manera de introito, de introducción. Qué bueno que lo enfoca así, porque el origen tanto del discurso y del pensamiento científico como el origen del pensamiento religioso, metafísico y técnico tiene el mismo tronco desde el punto de vista de Occidente, ¿no? Porque no estoy hablando de otra cultura, hablo del mundo occidental. En el programa pasado, y voy a hacer un briefing para dejarle a Osiris, que es el experto en el área por ser un estudioso de la Tierra, su comportamiento, su evolución, su conformación y los periodos que al planeta le han dado la conformación estructural y biótica que tiene, pues sería un atrevimiento de mi parte. Pero si buscáramos un origen de esto que señala Carlos, en el programa pasado nosotros hablamos de cómo se conformó el pensamiento occidental, que terminó siendo el pensamiento técnico, que fundamentalmente es el pensamiento científico que predomina y prevalece hoy. Estamos hablando de Asia Menor, 6 siglos antes de Cristo, y un grupo de pensadores que se decidieron a buscar una explicación racional del mundo. ¿Y cómo se buscaba una explicación racional del mundo en aquel periodo? Porque los hombres tenían enamoramientos de la cosa, inclinación, preocupación o asombro por las cosas. Pero un grupo de hombres muy pequeño y siempre una minoría se dedicó a pensar en las cosas trascendentes. Y esas cosas trascendentes solo podían ser descubiertas a través del pensamiento lógico racional. Y a ese pensamiento lógico racional, que el mundo griego le llama episteme, que es el origen de la palabra epistemología, ¿no? Que es la culminación de la metodología. Episteme era escarbar el mundo para desocultar lo que no estaba a la luz, aquello que estaba oculto y que ameritaba, en la filosofía le llaman desocultamiento, desocultación.
¿Y qué es lo que está oculto? La verdad. La verdad de que de los fenómenos, de los hechos, de Dios, de la religión para los que son creyentes, de la física para los que son investigadores del mundo físico, microfísico, atómico, de la geología para los que son investigadores del núcleo de la Tierra y de su proceso evolutivo y de los metales y los materiales que incluso son aprovechables, de la filosofía como un saber holístico, completo, y que permite abordar de forma universal el pensamiento lógico y racional. Entonces, esos hombres que se llaman presocráticos se agruparon en diferentes escuelas, que no eran más que grupos de pensadores que discutían y reflexionaban sobre cómo encontrar una explicación del mundo. Y los primeros pensadores que se refirieron fundamentalmente a estas cuestiones estaban en un sitio llamado Elea. Y Elea era como una ciudad en Asia Menor, probablemente lo que es hoy Turquía o más hacia la zona del Mediterráneo. El hecho es que ellos, al constatar el mundo natural, Osiris, dicen, pero este mundo no es como el de las ideas, que no la puedo tocar ni palpar. Este mundo es tangible, duro, práctico, visible. Entonces le llamaron physis o fusis. Ese es el tronco de la palabra física. La physis o fusis. Y de ahí viene el mundo de la física y por lo tanto el mundo racional de lo que hoy llamamos material. Entonces dijeron, todo cuanto existe tiene que tener un origen. Por eso para los filósofos, sobre todo los existencialistas y los hermeneutas, el primer hombre es Parménides, no Adán, porque Parménides es el primero que dice, pero todo lo que existe viene del agua. Es la primera vez que un hombre, que un ser humano que esté registrado documentalmente, se preocupa por el origen de todo cuanto existe. Entonces Parménides dice que todo viene del agua. No importa si viene o no del agua, que mucha gente dice que sí o sí. Pero lo cierto es que al haber un ser humano que por primera vez busca el origen de la cosa y utiliza el agua como elemento y fundamento originario, pues ya plantea la discusión que todavía al día de hoy persiste. Luego vinieron Anaximandro, Anaxágoras, Anaxímenes, Genofonte, Pitágoras, Gorgias, Protágoras, y cada uno iba buscando una explicación racional del mundo. Y ya voy finalizando esta parte introductoria. Lo cierto es que episteme es ese intento por desocultar o descubrir, que los griegos le llaman aletheia. Aletheia es la verdad oculta, la que debe de ser descubierta y sacada a la luz. Por eso los pensadores cristianos, Carlos, hablan de la verita exum, que la luz de la verdad es la que hace que resplandezca. Al final, lo que quiero señalar con esto es que los griegos presocráticos fueron buscando en el agua, en el fuego, en el aire, en la naturaleza toda, le llamaron hilozoístas a los que buscaban en toda la naturaleza, y ese pensamiento o episteme dio paso a un primer elemento que a ustedes le atrae mucho, y es el pensamiento metafísico. ¿Cómo buscarlo? Está bien en el mundo de la física, pero fuera de ella también. En los epifenómenos que rodean el fenómeno general de la explicación del mundo. Y ahí entra la metafísica. Y es lo que llaman los griegos arché, arché o arqué, que quiere decir causa primera. Exacto. Motor inmóvil, causa de las causas, origen de todas las cosas. Ya más adelante podemos ir explicando entonces cómo fue evolucionando ese pensamiento de la fusis a la metafísica, el pensamiento positivista, el pensamiento lógico y finalmente el pensamiento técnico y científico. Correcto. A mí me gustaría escuchar al ingeniero Osiris de León para ver su perspectiva de un científico que conoce muy bien el comportamiento geológico del planeta y conoce la historia en función, ¿no?, de ese conocimiento científico de su área, cómo él lo percibe, ingeniero.
Saludos Carlos, saludos Omar, pero saludos muy especial, un abrazo fraterno para una persona distinguida, querida y admirada como el doctor Ricardo Nieves. Un inmenso honor estar en comunicación con ustedes tres y con todo el pueblo dominicano. Dos grandes. Innegablemente que desde el principio de la humanidad, desde que el hombre comenzó a ser racional, comenzó a pensar de dónde yo vengo. Vengo del suelo, vengo del agua, vengo del aire, vengo del espacio. Y es a ese pequeño grupo al que Ricardo Nieves se refiere con mucha propiedad cuando dice ese grupo de pensadores que se sentaron una tarde a discutir entre ellos de dónde venimos. Eso mismo lo hace la geología, de dónde venimos. Porque el ser humano es lo más reciente que hay sobre un planeta que tiene 4.567 millones de años de haberse formado. Cuando tú estudias las rocas más viejas que las encuentras en Sudáfrica y le haces una datación radiométrica, te encuentras 4.567. Pero tú no tienes garantía de que mañana puedas encontrar a mayor profundidad o en algún otro lugar donde haya convergencia de placas tectónicas algunas rocas que tengan mucho más edad que eso. Lo que quiere decir que desde ese entonces existe este planeta. Pero ¿dónde viene el debate, la discusión? Es que cuando el hombre comenzó a ser racional, comenzó a buscar una explicación en función del nivel de conocimiento que él tenía en ese momento. Y no podíamos pedirle al hombre del pasado, por ejemplo, a quienes escribieron el Antiguo Testamento, 3.500 años atrás, que tuvieran el nivel de conocimiento que tenemos en el mundo de hoy, en el siglo XXI, porque es injusto. Porque cuando la Biblia te habla, por ejemplo, del diluvio de Noé, tú tienes que traducirlo al presente para concebirlo como una explicación racional de un fenómeno meteorológico que te descargó mucha lluvia, esa lluvia se acumuló en una cuenca hidrográfica, el nivel del agua subió y te cubrió toda la extensión territorial donde estaba esa gente. Si ellos hubieran sabido de climatología y meteorología, lo que sabe la sociedad de hoy, lo hubieran explicado así. Entonces, en el pasado, el ser humano explicaba en función del conocimiento que tenía. Y así te lo hacía Sócrates, te lo hacía Pitágoras, te lo hacían todos. Muchas veces se trata de buscar discrepancias entre ciencia y fe, o entre pasado y presente. Y es injusto, porque si a mí me fueran a dar un examen en base a lo que yo estudié en los años 70, es probable que me queme porque muchas cosas ya cambiaron y han sido sustituidas por un conocimiento nuevo. Correcto. Quiere decir que eso pasa cuando tú te vas atrás en el tiempo, 3.500 años atrás, porque el Antiguo Testamento fue escrito más o menos 1.500 años antes de Cristo. Entonces, sumémosle los 2.000 años después de Cristo. Entonces, todo esto nos lleva a que cuando vamos a evaluar la evolución de las especies, desde esos primeros organismos procariotas y eucariotas, que aparecieron en el agua 3.500 millones de años atrás, y que muchas veces los paleontólogos los están rastreando dentro de las rocas sedimentarias. Comienzas a evaluar, haces una sección transversal, la miras al microscopio para ver qué especie predominaba en cada época del tiempo, para tomarlo eso como una escala cronométrica y tú poder saber cuándo se formó esa roca en un fondo marino hace cientos de miles de años, o las que son más viejas, miles de millones de años. Todo esto nos lleva siempre a una reflexión en la sociedad en la que estamos. Así lo hacían en Grecia, así lo hacían en Roma, así lo hacemos hoy día. Así, cada sociedad que hace, toma el nivel de conocimiento que está disponible al día de hoy y con eso trata de interpretar la evolución del planeta y de la vida en el planeta. Y por eso Ricardo Nieves se refería con mucha propiedad a esa diferencia entre lo físico y lo abstracto. Porque tú puedes llegar al río y tomas el agua y tú ves que es física. Eso es un cuerpo físico que está en estado líquido. Pero si ese cuerpo físico que está en estado líquido, tú esperas el invierno en una zona nórdica, tú vas a ver que se congela, se solidifica.
Y tú te hubieras preguntado 3.500 años atrás, ¿y cómo es esto? ¿A qué se debe esto? Que esto que ayer estaba líquido, hoy está congelado. Pero si luego tú lo llevas a un proceso de evaporación, lo que tienes es vapor de agua, y tú dices, ¿qué pasó? En un momento lo tuve líquido, en otro momento sólido, ahora lo tengo como un gas, como un vapor. ¿Qué pasa? El mismo cuerpo en tres estados, y es la física y la química que te dan esa explicación. Pero ese nivel de conocimiento no estaba 3.500 años atrás. O te puedes ir, por ejemplo, a la luz. Todo el mundo veía cuando amanecía que venía el rayo de luz. Y que esa luz aparentemente era física, porque tú veías que pasaba de la oscuridad a la claridad. Pero cuando tú tratabas de atrapar la luz en tus manos, no era posible. Ni hoy día tampoco es posible tú atrapar en tu puño esa luz. Entonces, ¿por qué? Porque no se sabía en ese entonces que eso es una onda electromagnética que viaja a 300.000 kilómetros por segundo, 300 millones de metros por segundo, y que eso permite que nosotros tengamos la diferencia entre el día y la noche a la que la Biblia hace referencia. Cuando te habla de la gran lumbrera y la pequeña lumbrera, y que hizo la noche y que hizo el día. Por eso siempre habrá un reducido grupo de pensadores que, haciendo uso de la filosofía, de la metafísica, van a pasar también a un escenario de lo concreto, dejando de lado lo abstracto. Van a tratar de combinar lo concreto con lo abstracto para explicarle a la sociedad cuál es la realidad. Una cosa no invalida a la otra. El hecho de que tú utilices la física, la química, la matemática, la biología, la geología, la astronomía para explicar cosas que son tangibles y que tú puedes medir la distancia de la Tierra a la Luna y decir que son 384.000 kilómetros, o de la Tierra al Sol y decir son 150 millones de kilómetros, o medir la velocidad con que la Tierra rota cada día y decir son 1.667 kilómetros por hora, o la velocidad con que la Tierra orbita alrededor del Sol y decir son 108.000 kilómetros por hora, aunque alguien no te lo crea. Si tú lo hubieras dicho 3.500 años atrás, te hubieran dicho que eso era absurdo, que eso no era verdad, que esa Tierra no se movía. Y ahí es donde viene el conflicto entre Galileo y un segmento de la iglesia, aunque siempre se trata de decir que era Galileo con la iglesia. No era con la iglesia, era con un grupo jesuita. Exacto. De la iglesia que pertenecía al colegio romano y que habían defendido del planteamiento de Ptolomeo, de esa idea geocéntrica que era dejada de lado. El planteamiento de Copérnico. La posición aristotélica. Claro, esto no es geocéntrico, sino heliocéntrico. Entonces, no era que Galileo era un ateo, porque si había alguien que tenía un acercamiento muy estrecho con el Papa Urbano VIII, era Galileo, y eso es el Papa quien lo protege. Exacto. Si había alguien que estaba de cerca con la iglesia, era Copérnico, que además de ser físico, matemático, astrónomo, él era un clérigo de la Iglesia Católica y era siempre respetado por la Iglesia Católica. Quiere decir que esos grupos de pensadores, por un lado en la filosofía, pero por otro lado en la ciencia, terminan formando aquello que nosotros llamamos hoy día una academia de ciencias. Si reunir a los pensadores que dominaban el conocimiento científico, dominaban la física, la química, la matemática, la astronomía, la ingeniería, y entonces como núcleo forman ese grupo de trabajo, y eso es lo que a la larga termina generando lo que es la academia de ciencias más prestigiosa del mundo, que es la Pontificia Academia de Ciencias del Vaticano, donde está lo máximo del pensamiento en materia científica sin entrar en conflicto con la fe, sin entrar en conflicto con la religión, porque precisamente para tú ser miembro de esa academia de ciencias, te propone el consejo de directores, pero quien te designa es el Papa. Lo que quiere decir que el Papa del momento está consciente que la ciencia siempre va a estar caminando del lado de la fe y que la fe debe estar caminando del lado de la ciencia y que en función de esas dos variables hay un compromiso de aportar
todos esos conocimientos al desarrollo de la sociedad. Eso que ustedes han dado como introducción, tanto el doctor Ricardo Nieves como usted, ingeniero, son dos puntos muy claves para poder entender por lo menos cómo vamos a introducir las preguntas dentro del desarrollo de la historia de la ciencia, de la filosofía y del pensamiento teológico o incluso politeísta, porque no era solamente los teístas que estaban en diferentes, o sea, representándose en una cultura, sino que el politeísmo en diferentes culturas también presentaron un tipo de conocimiento científico o de búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Cuando volvamos después de esta primera pausa, en su espacio Fe y Razón, yo quiero entonces que comencemos a analizar desde preguntas que siempre se hacen para ver cuáles son los puntos en contradicción tanto de la filosofía como de la ciencia, como de la parte de la visión teológica o de las creencias diversas, y poder entonces desenmarañar tantas confusiones que yo en lo personal veo que muchas personas establecen cuando tocan estos temas. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos teniendo una interesantísima conversación con dos grandes del mundo académico y del conocimiento científico, el doctor Ricardo Nieves y el ingeniero Osiris de León. Nos hicieron una introducción que nos da mucho para poder comenzar las preguntas que tienen que ver con el tema que estamos tratando, ¿no? La ciencia, la filosofía y la fe. No importa el orden que lo pongamos, aparentemente van de la mano en algún sentido, porque la historia de la humanidad siempre ha buscado conocimiento, ya sea un conocimiento rudimentario por falta de poder establecer algún tipo de metodología, que luego en el desarrollo humano fue creciendo, ¿no? El conocimiento. Pero todo esto de la mano de el amor al conocimiento, la filosofía, y también la creencia en algo trascendental por encima de la existencia misma. En este caso estamos hablando en la parte occidental de Dios, ¿no? Pero que también otras culturas y civilizaciones tenían una concepción trascendental centrada en una multiplicidad de deidades, en el politeísmo. Entonces yo quisiera que nuestro hermano Malpeña, si tiene alguna pregunta, comenzar con las preguntas luego de esa magnífica introducción que nos hicieron nuestros invitados. Sí, no, gracias a ambos, de verdad que siempre escucharlo, siempre es muy edificante, definitivamente. Yo tengo una pregunta para ambos. Voy a empezar con el doctor Nieves, que fue el primero en la introducción. ¿Cuál sería su última autoridad, doctor, de conocimiento? ¿Dónde reposaría epistemológicamente hablando? Bueno, es una pregunta capicúa, ¿no? Sí. Osiris hizo un resumen bastante sustancioso de la explicación racional a la que hicimos alusión de los fenómenos. Lo primero es que la ciencia es humilde. Incluso la ciencia es humilde en el sentido de que no se basta a sí misma, ¿no? Porque para la ciencia las verdades son provisionales y la verdad es más que un solo elemento, ¿no? A veces la verdad son muchas cosas. Cuando yo hablé del pensamiento epistemológico, que los griegos le llaman episteme, a esa primera asomo de la razón humana, lo más importante en esto es
que el ser humano es la única manifestación viviente, en este caso evolucionada altamente o de alguna forma milagrosamente, es la única manifestación viviente que sabe que piensa y sabe cuando piensa malo y bueno. Y ahí entra otra esfera ya que los sabios y la filosofía le llama noológica, el nous, esa posibilidad de inferir más allá que el simple pensamiento plano o el pensamiento a priorístico, como también le llaman, o la simple aprehensión de la lógica de la razón. Lo que quiero decir con esto es que nosotros somos los únicos seres que podemos pensar en el futuro, en el pasado, en la vida, en la muerte, en la enfermedad, en el éxito, en planificar hacia adelante. Y también los únicos que pensamos y los únicos que morimos en ese sentido, porque ni un lobo, ni un perro, ni una rana, ni un chivo, ni una bacteria, ni un hongo dice, me puede dar una neumonía, puedo tener un accidente, déjame sacar una póliza de seguro. No, somos nosotros los únicos que tenemos eso, y eso genera el gran espacio de la incertidumbre humana, que siempre busca de llenarse de alguna manera con el conocimiento, con la filosofía, con la sabiduría, con la religión, con lo que le satisface al espíritu. Ahora bien, como somos los únicos que podemos llegar a ese retablo, ¿no?, del pensamiento, y eso para las ciencias duras como la biología y la neurología y la neurociencia se debe a que tenemos 75.000 kilómetros de cable y que tenemos miles y miles de millones de conexiones nerviosas a través de una célula muy especializada que son las neuronas. Entonces, esa cualidad nos hace ser evolutivamente avanzados, pero también muy frágiles ante las eventualidades de la existencia. Y ahí entra la respuesta aproximada. En filosofía existe lo que se denomina una preposición o propósito, principio o teoría asintótica, que es una aproximación a la verdad, pero que no llega a ser completa ni entera. Correcto. Porque puede ser variada, cambiada o transformarse en el tiempo, o porque otra teoría la haya desplazado, o Siri, como ocurre tantas veces. Por eso la ciencia tiene un cementerio de teorías. Y eso se debe a la misma condición de mutación y cambio de lo que hablaba Heráclito. El río famoso aquel de que nadie se baña dos veces, que no es más que el fluir. Entonces, la única concesión absoluta en la que yo creo es Dios. O sea, que la única es Dios. Y eso no significa que no haya alguna vez en mi existencia tenido mis dudas. Incluso yo digo que yo he sido una de las personas que más ha luchado por el anotismo y en algún momento de la juventud por el ateísmo y no lo logré, fracasé. Gracias a Dios. Pero creo mucho, no solo por la relatividad del maestro Einstein, sino que, como decía Schopenhauer, yo me apego mucho a la filosofía y ya paso para dejarle a Osiris. El mundo, Osiris, es invisible. Del mundo solo existen estos ojos que lo ven. Le paso al maestro Osiris. Gracias, doctor. O sea, que nosotros no podemos saber nada con certeza. Fuera si no podemos tener la ciencia como última autoridad, por ejemplo, porque es cambiante, obviamente, desde el principio hasta el día de hoy. El mismo Osiris, el ingeniero, dijo, si él tomó un examen de hoy, muchas de las cosas que él sabía en los 70 han cambiado. Entonces, podríamos decir, o sea, que el ser humano necesita una cosmovisión metafísica para encontrar el propósito. Pero la ciencia, perdóname que antes que Osiris responda, pero la ciencia misma te explica esa condición del eterno fluir y le llama dialéctica. O sea que no es escondido tampoco en este caso. Correcto. Por eso lo de no bañarse en el mismo río es que lo que acaba de decir el ingeniero, que no puedo tomar el examen de los 70. Imagínense Napoleón Bonaparte, un genio, que le digan que hoy los delitos se cometen por un aparatico de esto.
se devolvería otra vez. Exactamente. Que tú puedes llamar a alguien a millones de kilómetros. Pero yo creo que la pregunta de la última autoridad es una pregunta, bueno, es capciosa, como dijo el doctor Nieves, porque cualquiera puede tener una respuesta diferente. Entonces, Para la ciencia no hay una última autoridad. Para la fe sí, para la fe sí. Exactamente, por eso hay que tomar eso con pinzas, pero me gustaría escuchar al ingeniero de León, ¿cuál sería entonces su última autoridad? Mira, Nieves tiene razón cuando te hace el enfoque desde el punto de vista neuronal. El ser humano, con esa capacidad cerebral que tiene, pudo hacer algo que ninguna otra especie animal ha hecho, y es la escritura. Y esa capacidad que tuvo ese hombre que vivía en la Mesopotamia de inventarse con el ápice de una hoja unos simbolitos en una tablilla de arcilla que se le llamó escritura cuneiforme, claro, y que luego los egipcios lo toman, lo modifican y lo convierten en sus jeroglíficos, y de ahí pasa al lenguaje demótico, y después venimos con el lenguaje griego. Eso es lo que nos permite hoy a Nieves, a ustedes y a mí estar debatiendo este tema, porque tenemos la capacidad de leer lo que escribieron nuestros ancestros hace miles de años, que lo dejaron en papiros. Encontramos papiros por allá en las cuevas de Qumran, cerca de la zona de Jerusalén, cerca del Mar Muerto, y vimos en el presente, en los años 1950, cómo pensaban hombres que vivieron en aquella zona más de 1000 años antes de Cristo. Un punto muy importante que usted está tocando, ingeniero, porque la ciencia no puede corroborar los hechos históricos, no pasa por el filtro del método científico. Ahí dedicamos la fe histórica en los hechos narrados. O sea, ahí hay un mundo completamente divorciado. Lógico, ¿no? La ciencia siempre ha entendido que participa en una carrera de relevo. Que Nieves viene desde Bonao con un conocimiento y como maestro me lo transmite a mí, y yo sigo desde aquí para la Romana con ese conocimiento y te lo transmito a ti allá en la Romana y tú sigues. Y en el camino va pasando el tiempo y el conocimiento va cambiando, va evolucionando y se va actualizando. La antorcha con la que tú programaste todo en la NASA en los años 60 ya no existe, porque todo cambió en la NASA respecto a la visión que había, respecto a la interacción entre la Tierra y la Luna. Por tanto, el cálculo matemático que se hace hoy día para tú enviar una nave de exploración a la Luna o a Marte o a Júpiter no es el que tú hacías en los años 60. El tiempo cambió. Y en la medida en que ese tiempo fue cambiando, así como tú cambias, como te veías en el espejo 20 años atrás y te ves ahora, y no quiere decir que tú seas una persona diferente, pero es una señal universal de que el tiempo pasa. Cuando tú ves tu fotografía de 20, 30 y 40 años atrás y la comparas con tu fotografía de hoy, tú dices, pero ¿qué pasó? Algo cambió. El universo va cambiando. El aire va cambiando. El agua del río a que Nieves se refiere cuando dice nadie se baña 2 veces en el río, va cambiando, porque esa agua del río llegó al mar, en el mar se evaporó, se condensó y cuando ya tenía mucho peso, fue atraída por la fuerza gravitacional y cayó en forma de lluvia. Y parte de esa agua te vuelve por el río, pero la composición química no es la misma. Aunque el agua parece igual, el quimismo no es igual, el nivel de acidez no es igual, el contenido de sólidos en suspensión no es igual, la dureza no es igual. Lo que quiere decir que la ciencia entendió eso desde el principio y comenzó a producir cambios importantes. Tanto así que fíjate tú que Paracelsus, el padre de la toxicología, te dice en la Edad Media la diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis. Lo que te quiere decir, no es el producto, es como tú manejes el producto. Entonces la ciencia es como tú interactúes con esa ciencia, cómo tú le das valor de presente y de futuro. Así que en función de eso, tú estás haciendo una proyección. Pero ¿qué tú tomaste de referencia? De Zapata, de base de sustentación, el conocimiento que venía atrás. ¿Y quién te lo transmitió? Tus maestros y tus libros,
Gracias a esos libros del pasado y del presente, podemos diseñar y planificar una sociedad del futuro. Y ahí es donde tienen que coincidir el concepto filosófico, el concepto científico, lo que es lo abstracto, lo que es lo físico, y nunca mezclar las dos cosas, porque a lo físico tú no le puedes dar una definición abstracta, pero a lo abstracto tú no le puedes buscar el diámetro, no le puedes buscar la longitud desde el centro hasta uno de los vértices. Entonces, en la medida en que el ser humano sea capaz de entender cómo ha ido evolucionando la vida y que paralelamente a esa evolución de la vida ha ido evolucionando la especie humana junto con los demás animales y plantas que hay, en esa medida lo podrá entender mejor. Al principio, Ricardo Nieves hablaba de la evolución en el planeta Tierra, ese planeta que tiene 4.567 millones de años. Pero si tú te vas 500 millones de años atrás en el tiempo, el océano Atlántico no existía, porque toda esta parte de Norteamérica y de Sudamérica estaba unida con Europa y con África. No claro, quiere la teoría de la Pangea, por claro, supuesto. Por eso supuesto. no quiere decir que ayer era mentira y hoy es verdad. No, es que cambió. Entonces, especies animales que se fueron adaptando por condiciones de presión atmosférica, condiciones de temperatura, que las definía la topografía del lugar, entonces eso obligó a un cambio importante. Si tú hubieras nacido en Cochabamba, Bolivia, o en La Paz, tu sistema respiratorio fuera distinto al que tú tienes hoy día. Por eso, si tú vas mañana a Cochabamba, tú no puedes correr 10 metros porque tu organismo no lo resiste y tú colapsas. Pero el que viene de allá aquí tiene la misma situación aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que las especies se han ido adaptando a esos cambios que se van produciendo en nuestro planeta. Y los filósofos, al igual que los matemáticos, al igual que los físicos, al igual que los geólogos, al igual que los astrónomos, todos los que cultivan la ciencia tratan de explicar cómo era ayer, cómo es hoy, cómo podría ser mañana, evaluando el contenido atómico dentro de una molécula y cómo esas moléculas se asocian con otras moléculas para formar la materia viva, y ahí es cómo esa materia viva se adapta a una determinada condición geográfica, topográfica, presión, temperatura, etcétera. Y eso es lo que permite que el mundo de hoy tú lo veas diferente al mundo de ayer, y eso permite entonces que algunas personas que no ven el vínculo entre el ayer y el hoy te digan que lo de ayer era falso, y ahí es donde viene una confrontación entre ciencia y fe, porque te dice la Biblia dice tal cosa y eso no es así, pero tú tienes que ver cuándo se escribió, y entonces tú tienes que traducirlo al presente y no verlo solamente con tu conocimiento del presente, sino que después que tú lo traduces al presente, ahora tú te vas al pasado cuando se escribió y tú dices, si yo hubiese tenido el nivel de conocimiento que tenían aquellos 3.500 años atrás, es posible que yo hubiese escrito lo mismo y no lo estuviera valorando de forma injusta en el presente. Cuando volvamos después de esta pausa, ustedes tocaron dentro del desarrollo, ¿no?, un término que puede ser valorado dentro del conflicto que se ve entre ciencia, filosofía y fe, que es el término de evolución, y cómo se va esto presentando en el mundo académico, y que aparentemente, históricamente, ha tenido un conflicto de cómo tanto la parte religiosa, teológica cristiana, ve el desarrollo de la vida y el origen de la vida, y cómo desde la filosofía incluso griega, que es asumida por la academia, como ustedes muy bien lo presentaron al inicio, pues fue tomando parte de esos conceptos de tales de Mileto, de Anaximandro, Anaxímedes, hasta llegar a Platón y Aristóteles, y que dan el fundamento académico, luego pasando a ese desarrollo histórico de la escolástica, a ese desarrollo histórico en cuando se fusiona la cosmovisión griega con la cosmovisión cristiana, luego del 325, podemos decir así, donde se establece de manera fuerte y consistente ya el desarrollo del cristianismo en el Imperio Romano. Cuando lo vamos después de esta pausa, yo quiero entonces que entremos a ver si estas condiciones
son las condiciones que dieron la separación conceptual ideológica y creó el conflicto entre filosofía, ciencia y fe. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando un tema apasionante y me parece que es un tema que no se desarrolla en un solo programa. Es un tema que ha sido un tema de debate histórico, ¿no?, en el mundo académico, y qué mejor que tratarlo con nuestros invitados especiales, el doctor Ricardo Nieves y el ingeniero Osiris de León. En el segmento anterior yo quedé para preguntarles, ¿es un conflicto la forma en cómo la parte académica y la parte religiosa ve la parte del desarrollo de la vida y del desarrollo evolutivo de los seres humanos, que obviamente contrasta con una parte literal, conceptual y de ese desarrollo histórico y lingüístico del pueblo hebreo? Y menciono el pueblo hebreo porque es el que nos ha permeado desde el desarrollo del cristianismo hasta nuestra fecha, desde los inicios del desarrollo del cristianismo, quiero decir. Si ustedes entienden que eso es una parte vital donde se puede interpretar un conflicto entre ciencia, filosofía y fe. Comenzaríamos con el doctor Ricardo Nieves. En el segmento anterior, el ingeniero se refirió a el pensamiento lógico y abstracto, ¿no?, para hacer un retrato de no solo de los cambios, sino de lo que se puede llamar la armonización del saber. La palabra logos en griego, su raíz, su lexema o raíz originaria es precisamente lengua. Con el tiempo derivó a lógico o razón, pero lo que quiere decir es lenguaje. El lenguaje es el instrumento que nos hace descubrir lo que decíamos tanto Osiris como yo, que éramos los únicos seres que sabíamos que pensaban. Nos hace descubrir eso, pero a Dios, lo más importante, y es donde se ilumina la racionalidad, nos hace descubrirlo y plasmarlo. Eso significa que podíamos expresarlo, y podíamos escribirlo, podíamos formularlo, y por lo tanto, mediante ese, vamos a llamarle escaparate, mediante esa escalera de la razón, podíamos entonces conceptualizar, tener ideas de la cosa y finalmente racionalizar en juicios, en razonamientos, que es el ejercicio que estamos haciendo ahora, tratando de explicar de forma sencilla un fenómeno que le atañe a la humanidad desde que el Señor cogió el barro o desde que el monito se tiró del palo, como ustedes quieran. Exactamente. Pero yo le decía a los amigos míos, lo que pasa es que el monito lo hizo Dios también. Entonces, ahí claro, resolvíamos eso. Bueno, pues lo que quiero decir es que el logos, el lenguaje, es que nos ha permitido llegar a ese estado de la razón a través de ese gran salto, como decía el gran científico Bachelard, ese salto epistemológico en el que nos hemos encaramado. Del pensamiento metafísico
que en un momento se homogenizó y se concentró bajo el ala de la escolástica, que fue el pensamiento religioso que durante 14 siglos prevaleció casi inconmovible. Claro. Ese pensamiento dio paso a una nueva forma o cosmovisión de ver el mundo, y fue el pensamiento iluminado o iluminista o del siglo de la luz o de la ilustración. La ilustración. Y ese pensamiento de la ilustración abrió paso al pensamiento positivo, que quería simplificarlo todo en la ciencia, y que el lenguaje, el único lenguaje que bastaba y podía explicarse era el lenguaje de la ciencia. Ese pensamiento positivista abrió campo al pensamiento moderno propiamente, ya con madurez moderna. Creo que son los pensadores franceses del siglo... Un paréntesis, doctor, disculpe. Usted lo ubica históricamente desde la Ilustración. ¿No sería un poquito más atrás de la Reforma Protestante que, vamos a decir, motivó, impulsó a que se buscara un conocimiento más ampliado del que se tenía hasta ese momento? Yo hablo de la fragua del pensamiento, porque viene desde antes del discurso del método. Exacto. Y viene desde el mismo Bergson, tanto, y desde el mismo, como pudiéramos llamar, el inglés, que de alguna manera, junto con los matemáticos, fueron simplificando esto. Pero hay un pensamiento incluso de carácter teológico de Giovanni Pico de la Mirandola, que es un teólogo formidable, uno de los grandes humanistas, de los hombres más sabios de la historia, que escribió un texto llamado Oratio de la Dignitatis Homini, discurso acerca de la dignidad humana, que siendo él un hombre creyente, atacaba el pensamiento dogmático de la iglesia por lo cerrado que era. Y entonces, eso se considera parte de un discurso del Renacimiento que de alguna manera va iluminando el pensamiento racional. Y al final, Descartes, Spinoza y Leibniz se llevan la antorcha, ¿verdad?, de el trípode de la razón y de la racionalidad como pensamiento, pero es todo un amasijo, todo una aglomeración de pensamiento que se va solidificando en el tiempo y que descolla. Por eso yo hablé en términos modernos, de que Balzac, quien utiliza por primera vez el pensamiento moderno es Balzac, dicen, que es un novelista y un intelectual. Al final lo que quiere decir es que ese pensamiento dio paso a un pensamiento contemporáneo, y hoy estamos hablando de un pensamiento postmoderno y tecnológico o tecnotrónico, que van más o menos a la par. Pero el origen y la raíz de ese pensar, y aquí voy a parafrasear a Heidegger, no tiene más que un origen de búsqueda. Para Heidegger, toda forma de pensar es una búsqueda. Toda manera de preguntar es una búsqueda. Por eso los primeros filósofos son los niños. ¿Y qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué es esto? Correcto. Todo lo que genera en nosotros interrogante, incertidumbre, asombro, disquisición, es lo que hace que empuje las maneras del pensar. Y ya le paso a Siri para no extenderme, que complete de forma más sucinta. Lo que quería decir finalmente sobre la ciencia y el lenguaje que no termina. Cuando Newton trazó su teoría de la gravitación, sí, y todo lo que fue la mecánica, la física, la mecánica de celeste, ¿no?, que las grandes y medias magnitudes, se pensó que la física había llegado al tope y que ya no había que investigar nada más. Y duramos muchísimo tiempo creyendo que hasta ahí había llegado la física. Y aparece un señor llamado Max Planck y dice, hay otro mundo detrás de la física, claro, que es la física subatómica o cuántica. Con su discusión con Einstein sobre la parte, porque Einstein no aceptaba la parte de la mecánica cuántica, le llamaba un efecto fantasmal. Pero, y también exacto, pero lo importante es que este hombre dice, pero es que hay unas manifestaciones de energía pequeñísimas que no podemos ni siquiera cuantificarla ni medirla propiamente, sino inferirla. Y ahí descubrimos otro universo, que ahí Einstein sí tenía razón, de un universo paralelo, sí. Correcto. Así es. Bueno, ingeniero Osiris de León, la pregunta... Lo importante es que el logo, sin lengua, sin lenguaje, esta discusión no se iba a dar. Tuvieron quizás delante de dos piedras ahí con un poquito de fuego. Así es, doctor.
Bueno, pero al ingeniero Osiris de León también la pregunta en el tapete. O sea, los conflictos entre ciencia, filosofía y fe, y digo las tres porque para algunos científicos la filosofía no entra dentro del campo de la racionalidad científica, dentro del método duro. Yo quiero, antes que Osiris haga la explicación, Sí. El mundo académico, filosófico, dividió el conocimiento y las ramas del conocimiento de una manera medio arbitraria, pero troncal, que todavía no ha sido sustituida por completo. Las ciencias no ológicas o del espíritu, Geistesschaften, le llaman los alemanes, del espíritu. Las ciencias cosmológicas o duras, como la rama de Osiris, la rama del trato de la astronomía, la biología, la química, la dividieron, exacto. Y las llamadas ciencias axiológicas, que es donde caben la ética, la filosofía de los valores, incluso la psicología y otras ramas de la sociología, la historia. Correcto. Entonces, eso fue como una especie de un respeto por las disciplinas, Osiris. Para que en algún momento, cuando haya que decir no, aguacate no es cacao, o mango no es lechosa, se pudiera decirlo de alguna manera. Correcto, correcto. Sí, innegablemente que es así, porque ese pensamiento lógico, ese pensamiento racional, fue lo que utilizó aquel pensador del pasado que se sentaba a mirar y se preguntaba el porqué de las cosas. Nieves acaba de mencionar, por ejemplo, a Isaac Newton. Y la historia nos dice que Newton está sentado bajo un árbol de manzano y ve que el manzano cae, pero cae hacia abajo, no cae hacia el lado derecho, ni hacia el lado izquierdo, ni hacia arriba. ¿Cuál fue su pensamiento racional lógico? Si esta manzana se desprende desde la rama y cae hacia abajo, hay una fuerza que la atrae. Que yo no la veo, es verdad, yo no la veo, pero por algún lado está. Que no la puedo palpar, no la puedo atrapar, como tampoco puedo atrapar la luz, pero tiene que haber una fuerza. Y comienza a desarrollar toda una hipótesis que en principio es criticada de manera muy ácida, pero dice, no, pero es que si la manzana, cuando está madura, siempre cae hacia abajo, para mí que hay una fuerza que la atrae. Y evidentemente es esa fuerza gravitacional que genera toda masa cuando está accionando alrededor de otra masa, esa interacción. Y desde ahí él parte para establecer esas tres leyes a las que también Nieves y tú se refieren cuando hablan de la física mecánica. Las tres leyes básicas de la física mecánica las define Isaac Newton sobre la base del pensamiento lógico, del pensamiento racional. Dice, bueno, si todo cuerpo que está en reposo o que está en movimiento mantiene su estado de reposo o de movimiento hasta que una fuerza externa le haga cambiar. Correcto. Y esto se me mantiene siempre. Eso puede ser una ley universal. La ley de Newton. Viene la primera ley de Newton, de la inercia. Pero luego te dice, si yo tomo una fuerza y se la aplico a una masa, yo estoy produciendo una aceleración. Y eso le permite construir la segunda ley de la física mecánica. Y luego una tercera dice, pero ven acá, cuando se le da un golpe a un árbol, ese árbol se devuelve con una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario con que fue golpeado, la ley de acción y reacción, y eso le permite plantear la tercera ley de Newton. Ahí están las tres leyes fundamentales de la física, pero ese es el mundo macroscópico. Y ustedes están mencionando dos mundos paralelos también. Hay un mundo microscópico donde esas leyes no se cumplen al pie de la letra. Y eso es lo que le da pie a separar la física mecánica de la física cuántica. Porque a nivel cuántico se dan situaciones que no son iguales a como se dan en nuestro mundo macroscópico con el que interactuamos cada día. Pero eso no quiere decir que uno sea válido y el otro no. Tú mencionabas ahorita, Carlos, cuando se deja de perseguir a los cristianos en el 325, mencionaste ahorita. Correcto. Constantino está como emperador de Roma, pero con asiento en Constantinopla, que es cuando él decreta que se deje de perseguir a los cristianos y que cesen todas aquellas famosas persecuciones
de casi todos los emperadores romanos contra los cristianos. No legaliza la religión, pero decreta que no se persiga. Hasta que luego viene entonces Teodosio, y Teodosio entonces dice, ok, a partir de ahora, la religión oficial del Imperio Romano es la religión católica. ¿Quién viene después? Tú tienes después a Justiniano. ¿Y qué hace Justiniano para demostrar la grandeza de la iglesia, de la fe y de la ciencia? Algo que no se había hecho hasta ese momento. Construye un gran templo, que es el principal templo del Imperio Romano. ¿Y cómo le llama? Hagia Sofía. Santa sabiduría traducido. Santa por la fe. Sabiduría por el conocimiento científico. Lo que quiere decir que desde que el cristianismo comenzó a echar raíces formales en el Imperio Romano, estaban caminando de la mano la ciencia y la fe, porque esa catedral que todavía está de pie y que yo la he visitado por el hecho de que es una catedral que está sobre una falla geológica donde frecuentemente hay terremotos, y de manera curiosa, y no me preguntes por qué, la iglesia nunca ha colapsado con ningún terremoto. Ha soportado cientos de terremotos en 1500 años y está de pie. No se le ha caído una pared, no se le ha caído un solo pilar, no se le ha dañado el piso. Es la primera catedral donde los arquitectos pasan de la estructura cuadrada a la estructura circular a través de las pechinas. Eso no existía hasta ese momento, esa concepción arquitectónica. Como yo tengo una estructura cuadrada y ahora yo la convierto en una cúpula circular, una bóveda circular. ¿Cómo hago esto? Y eso se hace agrupando a los mejores arquitectos con los mejores matemáticos del momento para hacer una obra que fuese un monumento a la fe cristiana que se estaba predicando en ese momento desde el centro del Imperio Romano, que estaba en Constantinopla. Quiere decir que desde ahí tú vienes viendo que ciencia y fe han caminado de la mano. Cuando se trata de buscar una fricción o una fisura, un distanciamiento entre ciencia y fe, es desconocer los orígenes de la ciencia y de la fe y cómo los primeros pensadores, esos hombres que pensaban de manera lógica, como dice Ricardo Nieves, y que fueron dejando sus textos para que nosotros hoy pudiéramos ver cómo ellos pensaban ayer, nos demuestra que para ellos no había discrepancia entre ciencia y fe. Por eso a esa primera catedral majestuosa que todavía está de pie, que es un símbolo en Estambul, le pusieron Hagia Sofía, la santa sabiduría. Santa por la fe, por la religión, por la creencia en Dios, y sabiduría porque se entendía que esa fe tenía que transitar siempre de la mano de la sabiduría, y la sabiduría era la ciencia, y esa ciencia que agrupaba a filósofos, a matemáticos, a físicos, a ingenieros, a químicos, se congregaba en un solo lugar para discutir de forma racional cómo podemos hacer cosas en el presente para que duren para el futuro. Y ahí está en esa iglesia. Esa iglesia tiene 1500 años en una de las zonas sísmicas más activas del planeta Tierra. Y esa iglesia se ha modelado al día de hoy y resiste un terremoto de magnitud 8.5, que en ese entonces no había programas de computadora para calcular esa estructura, para diseñar esa estructura. Ni había los elementos mecánicos que hay hoy día para garantizar los enlaces, las articulaciones entre vigas, columnas, losas de entrepiso, para que aquello fuera una estructura lo suficientemente rígida como para no colapsar ante una carga cortante, ese esfuerzo cortante que genera el sismo, pero lo suficientemente flexible como para ladearse y responder bien. Yo veo esas etapas como una demostración evidente de que desde el pasado ciencia y fe han caminado de la mano, y que los grandes hombres de fe del presente y los grandes hombres de ciencia del presente
siguen creyendo y siguen practicando que ciencia y fe transitan por el mismo camino tomados de la mano. Bueno, ustedes han tocado puntos muy interesantes y datos que quizás muchos de nosotros no conocíamos, entendiendo obviamente de que la ciencia, la filosofía y la fe desde los orígenes de la búsqueda del conocimiento humano han ido de la mano y obviamente creando metodologías que en lo adelante fueron tornándose a inventivas del proceso de tecnificación, es decir, la tecnología, aún sea rudimentaria, fue surgiendo de la mano de el conocimiento que el ser humano fue adquiriendo a través de esa búsqueda y de ese conocimiento de la naturaleza que le rodeaba. Por eso yo he mencionado en algunos otros espacios que me han invitado de que la ciencia, como es el conocimiento razonado en términos universales, ese es el concepto original de lo que significa ciencia. Todo conocimiento razonado, pues eso va creando los procesos diversos que las distintas civilizaciones fueron desarrollando, como la inventiva de la rueda, la manipulación del fuego, las creaciones megalíticas de los grandes monumentos. Todo eso implicaba matemática, implicaba algún tipo de tecnología para la creación, y muchos científicos al día de hoy se sienten maravillados con esos grandes monumentos del pasado, y uno de ellos es el que usted está mencionando ahora, ingeniero. Es muy importante lo que usted y el doctor Ricardo Nieves, exacto, lo que ustedes han mencionado. Cuando volvamos después de esta pausa, que será la última en su espacio Fe y Razón, yo quisiera entonces que el doctor Ricardo Nieves, si usted, ingeniero, me toque en dónde o qué ideologías intentaron dividir la ciencia y la fe, porque es una realidad que en términos académicos hay un hueco, hay una división de criterio que sostiene que la ciencia y la fe, en su manera de presentarse, una en su área y la otra también en su área, no pueden ir de la mano. Entonces, cuando volvamos después de esta pausa, me gustaría escuchar sus reflexiones. Ya volvemos, queridos hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos, hermanos y amigos, en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con el ingeniero Osiris de León y el doctor Ricardo Nieves. Nos han dado una conversación interesantísima, nos han educado, nos han dado informaciones que vale la pena nosotros seguirla profundizando para poder seguir educándonos. Y sé que es el espíritu de nuestros invitados, porque en cada participación y en cada medio en la cual ellos pertenecen, siempre hacen el esfuerzo de llevar educación a todos aquellos que les seguimos y que estamos orgullosos de tenerlos como representantes en los medios de comunicación. Nos quedamos, queridos hermanos y amigos, en que hay una parte de la visión académica que entiende que ciencia y fe, y obviamente filosofía también, no pueden ir de la mano por las proposiciones que se presentan en base a las diferentes áreas en las cuales se manejan. Vamos a decir, en el mundo de la física, un montón de físicos presentan diferentes hipótesis que no van acorde a la visión quizás teológica. Otros sí van acorde a la visión teológica porque son creyentes y entienden que desde una propuesta cosmológica del modelo estándar de la física, ¿no? El Big Bang,
pues en ese inicio del universo, Dios creó en ese momento. Aunque la parte teológica no da detalles de cómo el Señor, nosotros que somos creyentes, comenzó a organizar todo lo que existe, el universo en pleno, ¿verdad? Pero obviamente da una declaración muy contundente al decir que en el principio se creó la materia, el espacio y el tiempo, y es lo que sostienen muchos apologistas cristianos. Pero, ¿dónde ustedes nos pudieran explicar el por qué existe esa división de criterios en cuanto a una parte de la ciencia, no todas, sino una parte de la ciencia que entiende que la fe no puede ir de la mano a la ciencia y tampoco de la filosofía? Comenzaríamos entonces con el doctor Nieves. Bueno, tomándolo donde Osiris lo dejó, la reflexión de ese discurso explicativo, y como estamos en el último segmento, vamos a tratar de ganar tiempo. La Iglesia Catedral de Santa Sofía fue el último bastión de la expresión más genuina del cristianismo en Oriente. Como se sabe, desde Diocleciano el imperio ya venía enseñando las posibilidades de que por los continuos ataques de los pueblos bárbaros, sobre todo los teutones y los germanos, y los ostrógodos, debiera de mudarse la capital o crear otra capital fuera del ámbito de Roma por el asedio constante. Entonces se creó la división del imperio y se mandó la capital a Oriente, que fue Constantinopla, o Bizancio, o Turquía, como se le llama hoy. El 23 de mayo de 1453, después de 3 meses más o menos de asedio, Mehmed III terminó tomando, por un error de los que custodiaban, dejaron la Querca Porta, que era una portezuela abierta, la dejaron y por ahí entraron las tropas otomanas, tomaron a Constantinopla o Bizancio y se le puso fin al imperio en Oriente, y de esa forma se instauró lo que se considera el cierre de la Edad Media, con la caída a mano del Imperio Otomano. Lo importante de este rasgo histórico y la mezcla que hace con la pregunta es, yo pienso que para los creyentes en cualquiera de sus denominaciones, sobre todo los cristianos, no debería ser un motivo de preocupación que haya en algunos momentos o en algunas corrientes divorcios de criterios, porque la misma construcción mental está diseñada de forma multidimensionada y multidisciplinaria. Es decir, dentro de la misma ciencia, por ejemplo, lo que están estudiando el virus de hoy, surgen diferentes escuelas y corrientes y abordajes distintos, con criterios, metodologías, lo que llamaba de alguna manera, creo que el mismo Bachelard, dimensiones epistemológicas distintas, forma de abordar, de ver, de métodos, de criterios, aunque el numen sigue siendo ciencia. Las vías de llegar son distintas, puede ser por aire, por agua, por tierra, por la derecha, por la izquierda, pero el continuum del saber es dominar ese conocimiento. Entonces, no debiera ser un motivo de preocupación, porque dentro de la misma corriente de la ciencia y de la misma religión hay divergencias de criterio. Correcto. Yo sí entiendo que lo que deben de respetarse son los límites, las paredes maestras de cada saber. El mundo no puede concebirse sin creencia y sin fe. Y lo ha demostrado el ser humano, ¿no? Cuando no le han permitido eso, lo crea. Entonces, lo más aconsejable es esa concesión ecuménica que la misma religión y la filosofía plantea, de recuperar afinidades donde se pueda y respetar las divergencias también de manera racional. Pero hay un conflicto, doctor, que no se puede negar cuando hay proposiciones científicas que van completamente en contra de una cosmovisión en específico, en este caso la cosmovisión cristiana, cuando quieren sostener algún tipo de ideología cientificista, es decir, la ciencia es la última autoridad y la verdad absoluta, que muchas personas lo toman desde quizá una percepción, una concepción de cómo ver el mundo, de que esto es realmente así, y entonces desacreditan por completo
la parte de la creencia y yo creo que eso es un extremo. Pero eso no es una concesión científica. Esos son criterios personales. Correcto. Yo siempre le digo a mis alumnos, cuando hablamos de ética, y ya voy finalizando, hubo un sabio en la antigüedad, creo que entre el siglo I y a finales del siglo I, al principio del segundo, Plinio el Viejo, Plinio el Sabio, era el hombre más sabio de la antigüedad, de la era cristiana para acá. Y él pensaba que la menstruación de las mujeres hacía daño y dañaba el vino, dañaba las cosechas. Todavía hay lugares donde las mujeres no pueden entrar con la menstruación a un campo de cultivo. Pero Plinio el Viejo no era cristiano, era pagano. No, claro, pero quiero decir que esas creencias, igual que la teocéntrica, igual que Aristarco de Samos descubrió hace 14 siglos que era el centro de este sistema, era el Sol, y no lo creyeron, hasta lo deportaron. Sin embargo, hubo gente que mantuvo la teoría geocéntrica por siglos. Entonces, lo que quiero decir con esto es, primero, que hay un recóndito espacio del cerebro y del alma humana que tiende a equivocarse. Y que para el cerebro lo más cierto es aquello que quiere creer y le satisface, le llena. Entonces, cuando uno comprende esa complejidad y esa subjetividad, no tiene preocupación en ese sentido. Hay cosas que no tengo explicación para ellas, no puedo satisfacerme con las explicaciones que a la misma religión pueda darme. Sin embargo, eso no hace que yo varíe mi concepción, mi cosmogonía teológica que tengo del mundo. Y así, cada aspecto del saber tiene sus zizagueos, así como hubo gente que mantuvo posiciones firmes, muchos que fueron llevados como herejes y hoy nos dimos cuenta que no eran herejes nada, por ejemplo, como Miguel Servet, el gran médico suizo que descubrió la circulación, lo quemaron. Correcto. Teniendo razón. Y así han pasado muchos episodios. Para mí lo más importante es la tolerancia en ese sentido, o sí, el respeto a la diversidad y a la complejidad y saber que hay aspectos que no tenemos dominio epistemológico sobre ellos. Ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, innegablemente que es así. Estoy totalmente de acuerdo con Ricardo Nieves en ese planteamiento. Es un tema del yo. Exacto, del ya yo entra personal, del yo. Del sí. Yo interior, del yo mío. Sí. Yo tengo un yo dentro de mí y tú no me puedes hacer quedar mal a mí. Es lo que hace el Colegio Romano, siendo amigos de Galileo en 1632. Dice, pero tú no me puedes hacer quedar mal a mí. Si nosotros, como Colegio Romano, estamos asumiendo la teoría geocéntrica, no me lleves la contraria. Fue una pugna realmente, ingeniero, es cierto, fue una pugna. Fue una pugna. El Papa, en principio, el Papa Urbano VIII, estaba del lado de Galileo. Los cardenales estaban del lado de Galileo. Los obispos estaban del lado de Galileo. Y eso pero el Colegio Romano impuso por el orgullo, por el yo, mi yo interior, mi orgullo. Claro. Tú no me puedes hacer quedar mal a mí frente a la sociedad de Florencia, donde en ese momento el arte, la ciencia y la cultura eran las directrices. Por tanto, si una de las tres patas de ese trípode que soportaba ese esplendor que había, ese renacimiento que había ahí en Florencia, era la ciencia, y el Colegio Romano había asumido el geocentrismo, ¿por qué tiene que venir otro que es parte también de la iglesia como sí. Galileo a hacerme quedar mal a mí? Así es. Cuando Juan Pablo II propone el tema para que se reabra y se está discutiendo en 1992 el tema de si la iglesia pide disculpas públicas al mundo por ese conflicto con Galileo, se divide de nuevo la iglesia. Y los ortodoxos que dicen, no, pero espérate, es que el problema no es el que ustedes están discutiendo. El problema fue que él hizo quedar mal a un segmento de la iglesia. Oye, Ricardo, ¿dónde viene? Todavía en 1992 estaban las raíces de ese yo interior, de ese yo egoísta, de ese yo no me equivoco. Entonces, si tú, como pensador libre, como persona que usaste el pensamiento racional, lógico,
hiciste un planteamiento que desde el punto de vista científico y astronómico es real, pero me estás haciendo quedar mal frente a una sociedad que me mira con afecto y con respeto. Yo tengo que llevarte a ti a la Santa Inquisición. Yo tengo que llevarte a ti a un juicio público donde tú seas sentenciado como culpable y debes ir a la hoguera. No fue a la hoguera porque era amigo del Papa y el Papa lo protege y lo condenan a prisión domiciliaria y los primeros días lo pasa en casa de quién, de un líder de la iglesia. Y se mantenía escribiendo. Pero en casa de un líder de la iglesia, una forma de enviar una señal adicional de que mira, en el fondo la iglesia no está en contra de ese planteamiento. La iglesia está a favor de ese planteamiento. Pero hay un grupo radical que quiere hacer valer un punto de vista que no es real. Y eso se ha arrastrado por los siglos de los siglos. Por eso te menciono ese caso de ese segmento que abre el Papa Juan Pablo II para que se discuta. Y todavía en ese momento, en 1992, hay un segmento de los cardenales que dicen, no, es que él hizo quedar mal a un segmento de la iglesia que era el Colegio Romano. Fíjate tú que Ricardo mencionó ahorita el ecumenismo. Quien primero piensa y plantea el ecumenismo en la propia iglesia cuando invita al concilio ecuménico. ¿Y cuál era la idea del concilio ecuménico? Señores, pongámonos de acuerdo, seamos hermanos, tengamos un solo credo, una sola visión, un solo objetivo. Por eso, en un momento determinado, cuando Constantino vio tantas divisiones en obispos, dijo, vengan todos y tráiganme aquí su planteamiento sobre el tema, para que nos pongamos de acuerdo. Y cuando cada uno llega con su papiro y su planteamiento, él los recoge y los echa al fuego a todos. Todos, miren lo que ustedes trajeron, cómo yo los voy a quemar. Porque la idea no es discutir si tú tienes razón o no, es que nos pongamos de acuerdo. Que nos desprendamos de ese yo personal, de ese yo interior, de ese yo egoísta, de ese yo absolutista, que aunque sepa que tú tienes razón, yo debo refutarte, debo discutirte. Y tú lo ves hoy día en las redes sociales. Tú puedes plantear algo que es válido y alguien que te dice, no, eso no es así, pero él sabe. Cuando en privado dicen, mira, yo sé que es así. Por llevar la contraria solamente. Exactamente. Y eso es lo que ha creado a lo largo de milenios una separación entre ciencia y fe, que es prácticamente aparente, pero que en el fondo no existe. Porque en el fondo la propia Iglesia Católica, a través de su brazo científico, que es el área jesuita, siempre ha predicado el respeto al conocimiento científico, ha practicado el conocimiento científico, lo ha divulgado, y en todas partes del mundo los jesuitas siempre han sido vistas como el área progresista del conocimiento científico, sí, incluida la República Dominicana. Cuando tú vas a Loyola, te encuentras que los jesuitas de ahí, como el padre Cicero, que murió hace un par de años, eran las figuras líderes del conocimiento científico y te hablaban de biología, de anatomía, de botánica, de geología, de astronomía, porque esa ha sido siempre la escuela de ellos. Por tanto, en el fondo yo no veo esa divergencia profunda entre ciencia y fe. Yo veo un ser humano que tiene un corazón egoísta y que luego que asumió una posición pública, aunque sepa que está equivocado, no se atreve a reconocer la equivocación y prefiere la confrontación. Pero el día que los seres humanos nos despojemos de ese yo interior y seamos ecuménicos todos, ese día todos veremos la ciencia y la fe caminar abrazados y tomados de la mano. Usted tocó un punto muy importante, ingeniero, siguiendo el hilo del doctor Nieves, para darle paso a que Omar pregunte. Hay varias preguntitas antes de terminar. Usted menciona que esa concepción de esa confrontación que se dio en su momento con Galileo Galilei, y ese ejemplo es válido y suficiente para nosotros poder entender de que realmente no hay tal conflicto entre ciencia y fe y filosofía,
sino el ego humano, ese super yo, ese creerse, tener la razón a pesar de que el otro presente pruebas, evidencia y tenga un conocimiento adquirido que pueda aportar, sino que es la mentalidad del ser humano siempre querer imponerse hacia los demás. Pues Galileo definitivamente tuvo un confrontamiento precisamente con el lado jesuita, el líder jesuita de ese momento, porque Galileo le establecía, con su forma, Galileo era una persona sarcástica según sus textos, y era una persona conflictiva también, y se dice que Galileo incluso fue sometido, fue condenado porque irrumpió la parte ética procesal del conocimiento científico de su época. O sea, a Galileo se le prohibió que escribiera sobre eso o que lo publicara de manera contundente, que lo publicara, no que lo presentara como una hipótesis, no como un hecho demostrable, y Galileo continuó. Ahora bien, eso no tiene absolutamente nada que ver con los textos de la Biblia, ni con la fe cristiana. La fe cristiana no se mete en eso. Eso es un conflicto de la ciencia, pura y simple, no de la fe cristiana. La fe cristiana ni se opuso al pensamiento de Galileo en el sentido de los textos hebreos y de los textos cristianos, porque no habla, o sea, la Biblia no habla, no es un tratado científico, cosmológico, aunque te da unas prerrogativas para seguir una evidencia. Entonces, ahí es que uno ve el conflicto que existe entre ciencia y fe de personas que quieren establecer ese conflicto, que es inexistente, porque si evaluamos los textos y las evidencias, vamos a concluir de manera racional de que la Biblia no es la que propone una persecución a la ciencia, sino a la concepción egoísta del ser humano dentro de la misma ciencia, y teniendo en cuenta, y con esto ahí le paso la palabra a Omar, de que esa concepción científica filosófica ni siquiera era de los hebreos, era de los griegos, y que los griegos asumieron de los babilonios. Entonces, ahí tenemos que estar claro, y este ha sido un programa fenomenal. Yo he aprendido muchísimo. Omar, pasamos contigo. Yo quería, antes que Omar haga la pregunta, acotar algo, porque es bueno hacerle justicia siempre a la verdad. El dominio de la dogmática religiosa creó un índice de cosas que se podían publicar y no se podían publicar. Eso se engrosó y se ensanchó tanto que casi se prohibía todo y había que pasarlo por el filtro. Eso es una realidad. Y hay textos innumerables. Yo mencioné a Pícola Mirándola, pero el mismo Newton tuvo que guardar, o si sabe mejor que nosotros, tuvo que guardar muchísimo tiempo parte de su teoría. No podía publicarla, y lo mismo pasó con los delitos y de la pena de Beccaria, y muchísimos textos que tuvieron el mismo discurso del método, creo que de 1647, tuvo que 1547, más bien, tuvo que pararlo un tiempo también, y así varios textos, porque cuando Siri tocó la dimensión del ego, lo que está hablando es del orgullo humano. Y cuando hablamos de orgullo, siempre póngale arriba el suspiro, la soberbia humana. Ya es un ámbito de la conducta. El ego viene del griego, más o menos, que luego arrastra el latín, que quiere decir solum ipse, que quiere decir solo mi opinión basta. Y de ahí que viene la palabra solicismo. Y del solum ipse pasa el sujetum, que es el sujeto. Entonces, el ego es esa parte, si se quiere, oscura de la personalidad humana, que te cierra y que el orgullo no te permite ver más para allá. ¿Y qué ocurre? Que casi siempre quien ha tenido conocimiento tiene poder y tendrá. Pero cuando quien ha tenido conocimiento tiene poder, se produce un rediseño de la moral de ese sujeto. Y eso hace que muchas veces se canalice de forma equivocada el orgullo, la comprensión y el entendimiento frente al otro. Lo mira con desdén o por encima. Imagínense ustedes, un clérigo que era una verdadera expresión de la autoridad, aunque estuviera equivocado, un científico, cualquiera, un físico, no iba a permitir que le restregaran que había cometido un error. Todos sabemos que Albert Einstein duró como 7 años enchivado, como se dice en Dominicana, en un aspecto porque no quería escuchar a su amigo Michele, que le decía, maestro, si le buscamos, él no lo dejaba terminar. Y al final un día lo convenció y le dijo, mire, si buscamos por aquí,
porque Einstein no era propiamente matemático, era un físico. Un gran matemático, exacto. Entonces, ¿qué pasó? No quería escuchar. Y casi siempre los genios y la gente de mucho conocimiento tiene ese ámbito del ego que le echa mucha levadura y se crece. Y ha sido así a través de la historia. A veces para mal, muy mal, guerras, persecuciones, intolerancia, y otra vez para bien. Mohamed Ali tenía un ego en la nube, ¿no? Por ejemplo, ese atleta, para hablar de un caso muy cotidiano. Pero Hitler también tenía un ego muy alto. Y así sucesivamente. Entonces esa parte del ego es lo que hace que sea un nubile y pueda la gente enceguecerse y no ver ni escuchar nada más que su propia opinión y enamorarse de su pensamiento incluso. Bueno, Mar, yo creo que la pregunta es para Osiris ya. No, pero déjame añadir breve ahí respecto a lo que dice Nieves, porque es muy válido para que no se quede esa partecita ahí trunca. Nieves ha citado con mucha propiedad cómo la sociedad inglesa rechazaba los planteamientos que hacía Isaac Newton. Sí. Pero era un asunto de ego. Es decir, otros científicos no querían aceptar. Pero ya le había pasado también a Charles Darwin, le pasaba lo mismo. Sí. Porque los demás científicos no querían plantear esa teoría evolutiva que había traído él desde las Islas Galápagos. Pero al mismo Albert Einstein le pasó en Alemania, porque cerca de 200 científicos alemanes firmaron un texto para contradecir la teoría de la relatividad. Quiere decir que a través de la historia hemos visto que cuando algún científico ha revolucionado el conocimiento que hay hasta ese momento, quienes primero lo han rechazado han sido sus colegas por ese ego, por ese egoísmo, por ese yo. Es decir, tú no puedes tener más luz que yo porque yo soy el astro aquí dentro de este firmamento. Y eso es lo que ha construido esa discrepancia aparente entre ciencia y fe, pero que en el fondo, en la zapata, no existe, porque ciencia y fe siempre van a seguir caminando de la mano. Bien, Omar. Bueno, escuchando los planteamientos de ustedes, nosotros pudiéramos resumir que fue cuando Galileo que se produjo más o menos el distanciamiento entre la fe y la ciencia. ¿Qué pensamientos tienen ambos sobre la reforma protestante? Bueno, 95 tesis clavadas en la puerta de Wittenberg. Sí. Sí. ¿Qué ocurrió? Bueno, todas las obras humanas y los pensamientos y las corrientes humanas son falibles. Todo lo humano es falible y está sujeto a cuestionamiento. Todo se cuestiona y mucho más en el mundo del conocimiento. El tema de las indulgencias generó una situación que era insostenible en el tiempo. Lutero lo que hizo fue salvar la iglesia. Porque ese tema de la indulgencia iba a conducir a un periodo de dehiscencia y de derrumbamiento ético y de fe que iba a generar nadie sabe qué catástrofe. Es cierto, es un buen punto, doctor. Lo que él hizo fue hacer una crítica cerval, no a la fe, ni al fundamento cristiano, ni a la Trinidad, que eran parte de las discusiones de la época. ¿No? Él habló de una metodología y de una práctica que ni siquiera era de origen bíblico. Que mientras más tú aportabas, más te acercaba a la gracia. Entonces, pues, por los ricos siempre se salvaba y los pobres no. Exactamente. El hombre hizo una crítica filosófica sustentada, está ahí en su tesis. Por eso nadie lo pudo refutar. Nadie lo pudo refutar. Y ocurrió lo propio que dice Osiris. Se refugió donde personas cristianas también. Y de allí escribió y de allí fundó el credo protestante. Y eso obligó a la contrarreforma. Porque hay una contrarreforma, porque hay una reforma de Lutero. De modo que en el siglo XVI lo que él hizo fue producir una revolución y un reencauzamiento de la teología cristiana que
Él era un hombre con muchas luces, un hombre inteligente, estudiado, con una gran formación. Y las cuestiones que él no le veía acervo ni fundamento bíblico y que la convertían en práctica, que él entendía que se divorciaban de los fundamentos y de los sacramentos fundamentales, él los atacaba. Y eso fue lo que hizo. Correcto. Murió siendo un hombre de fe, murió siendo un hombre de fe, se casó y la iglesia luterana y las denominaciones que se inscriben en esa corriente, bueno, han perdurado en el tiempo, igual que el protestantismo, que surge su tronco fundamental de allí. Incluso el imperio que se trata de restaurar, el Sacro Imperio Romano Germánico, que más adelante se extiende, permitió, y ya finalizó esta parte, la primera conquista de los derechos de creencia que tiene asiento en la cultura occidental es el respeto a la libertad religiosa. Hubo un momento que los mismos monarcas dijeron, no, pero si ellos son si ellos son protestantes, si ellos son luteranos, si ellos son anglicanos, si son lo que son, vamos a respetar eso. Y a partir de ahí se permitieron las diferentes denominaciones y convivieron, ¿no? Claro, es una historia mucho más compleja y más larga de ahí, incluso con sangre en su narrativa, ¿no? Gracias. Ingeniero. Mira, yo voy en la misma línea en que va Ricardo Nieves. Yo creo que la reacción explosiva de Martín Lutero es el punto de inflexión, el punto cuando explota un problema que ya venía arrastrándose desde las cruzadas. Cuando la iglesia se da cuenta que las cruzadas permiten generar amplios recursos económicos, ya no piensa solamente en la fe, sino que piensa también en el dinero. Y cuando decide el Papa Clemente, en coordinación con Felipe el Hermoso, acusar de herejes y de homosexuales a los templarios y a su líder, que era Jacques de Molay, y lo llevan a la hoguera para destruir a los templarios, se descubre que el objetivo no era religioso, sino que era económico. Porque hasta ese momento, la gran mayoría, la mayor parte de los recursos económicos que habían generado las cruzadas habían sido prestados por los templarios a los líderes de la iglesia. Y la iglesia tenía una deuda que era impagable. Y eso es lo que termina combinándose con eso que Ricardo Nieves menciona como la venta de indulgencias. Si puedo generar recursos por alguna vía y yo puedo encontrar en esta sociedad elitista gente que tiene mucho dinero y que a esa gente le puedo decir que le puedo abrir un camino directo al cielo si paga, y le entrego hasta un certificado de acceso al paraíso, al cielo, pero pagando una alta suma de dinero, Lutero, como otros líderes de la iglesia, no veían bien esa ala comercial de un segmento de la iglesia. Y eso es lo que termina generando esa escisión, esa rotura, esa fragmentación, porque había un ala que creía en el aspecto filosófico, dogmático, en la fe de la iglesia, distanciado de lo que es la parte económica, porque se supone que los protagonistas de la iglesia siempre han hecho votos de pobreza, no de riqueza. Y entonces se veía ya en ese momento, cuando un papa se pone de acuerdo con un rey para hacer una trama contra un grupo que había salido a representar la iglesia, protegiendo aquellas cruzadas que iban hacia Jerusalén, generaban recursos, y entonces la iglesia se había ido quedando con esos recursos, había estado gastando más de lo que podía pagar,
y en consecuencia estaba tan endeudada que se veía ya en la necesidad de vender indulgencias. Y bajo esa combinación un poquito odiosa es que se da esa situación que fue desapareciendo gradualmente porque se fue exponiendo públicamente y quedó evidenciado de que en muchas decisiones de la iglesia de ese entonces primaba más el interés económico de lo que era la fe, de lo que era la salvación, de lo que era el dogma. Y eso terminó produciendo esa división. Excelente, bueno, excelente. ¿Quería decir algo más, doctor? No, perfecto. Creo que hemos cumplido, ¿no? Sí, yo antes de finalizar, bueno, ya esta sería mi última pregunta y quisiera entonces que ustedes me dieran una respuesta directa. Yo sé que las respuestas directas no son tan satisfactorias, pero por motivo de tiempo me gustaría esa respuesta simplemente para que nuestros hermanos y amigos que comparten este espacio pues puedan hacerse una idea del criterio que nosotros estamos dejando en este tema de filosofía, ciencia y fe. Nosotros los cristianos decimos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y estas tres proposiciones de Jesucristo, ningún otro ser humano en la historia las ha asumido como tal. Ni científico, ni filósofo, ni ningún tipo, ni militar, ni emperador, nadie. Nadie ha asumido estas tres posturas, solo Jesucristo en la historia. Yo les pregunto, ¿ustedes entienden que la verdad existe independientemente de cualquier concepción científica, filosófica e incluso de fe? Doctor. Bueno, yo pudiera decir brevísimamente que la interrogante más importante de la historia es ¿qué es la verdad? ¿A qué verdad usted se refiere? Sí, es lo que preguntó Pilatos a Jesucristo. Sí, ¿qué es la verdad? Dicen que esa es la pregunta más importante de la historia. Porque si digo que es la verdad, digo que es el ser ahí mismo. Y resuelve el problema del tiempo, Siri, también. Y la disyuntiva nuestra y el dilema nuestro es el ser y el tiempo. Empezamos hablando de física y terminamos en filosofía siempre. Correcto. Entonces, depende qué verdad busca o procura. Para un cristiano, la verdad está en su fe y la descubre a través de ella. Para la ciencia, a través del método científico. Para la filosofía, a través de la reflexión profunda, epistémica, ¿no? Para la psicología, estudiando la personalidad del ser y la mente de la persona. Y así, en última instancia, el conocimiento holístico lo es todo. La verdad es la desocultación de lo que está oculto. Creo que ahí se satisface mucho el término que utilicé al principio de la aletei, aquello que está oculto y ha de ser descubierto. Muy buen punto, doctor. O sea, terminando, resumiendo, usted es relativista. Usted entiende que la verdad es relativa. La verdad es del mismo tamaño de que la procuras y que la busca, ¿no? Si usted fuera maometano, la verdad tuviera otra explicación, y si fuera hindú también. Si fuera animista o de la fe Bahá'í o de una religión de las 30.000 que tiene la India, quizá fuera otra cosa. Pero doctor, ¿pueden todos? Yo hablo del mundo occidental. Exacto. Porque creo que a él es que nos hemos estado refiriendo y hablamos del cristianismo, donde la cultura judeo-cristiana ha jugado un papel determinante, ¿no? Pero la verdad sería universal, es decir, todos no podemos tener la verdad al mismo tiempo. Exacto. Ni siquiera la ciencia. O sea, la verdad sería una. Conforme a la realidad existente. Sí, o sea, ¿cómo podríamos reconciliar el hecho de, por ejemplo, la gravedad? ¿Cómo la conciben la India? Porque la verdad es física, o sea, en este caso. Y la física te dice que 9.8, es 9.8, Siri. 9.81. 9.81. Eso es lo mismo aquí en Inglaterra, en la isla Fiji, en todas partes. Correcto. Y eso, la ciencia se atiene a esa concesión. Si nosotros extrapolásemos eso, entonces, a la concepción metafísica, como le llaman algunos, que ese término se inventó recientemente, los antiguos no utilizaban ese concepto de metafísica, pero si lo extrapolamos a eso,
dentro de esa concepción también debe existir la verdad. Entonces, como dice el doctor Ricardo Nieves, para el cristiano, Jesucristo, quien fue el único que se proclamó ser el camino, la verdad y la vida, eso es algo muy grande, para que ningún filósofo lo conceptualizó de esa manera, solo él. Pues entonces, obviamente, si él es en realidad quien dice ser el camino, la verdad y la vida, entonces esa proposición tiene que ser la proposición más importante de la historia de la humanidad, en el término de conocer la verdad. Finalizo mi parte diciendo, yo no voy a buscar a Dios en un laboratorio, no haciendo experimentos químicos, ni a una formulación matemática o a un trazado de una línea física. Lo asume por tu fe o por lo que crea. Exacto. Los experimentos y las mediciones vamos a dejárselo a la gente de la ciencia dura o civil. Claro. aunque esos científicos se quitan la sotana. Hay creyentes, hay muchísimos creyentes. Y hay otros que son agnósticos. Exactamente, no exactamente. Para un ser humano, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que coincide 100% con la información que él tiene almacenada en su banco de memoria. Cuando tú le dices a un niño que ya ha sido alfabetizado matemáticamente que 2 más 2 son 4, él te dice eso es verdad. Pero es porque esa es la información que está almacenada en su cerebro. Y al él encontrar una concordancia, él te dice eso es verdad. Pero tan pronto tú le dices que 2 más 2 son 7, él te dice que no es verdad. Porque esa no es la información que él tiene en su cerebro. Pues esa verdad es relativa, puede cambiar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí, lo dice en un escenario donde hay una especie de inquisición por parte de ¿quién? Del Sanedrín. Y Jesús se da cuenta que ese Sanedrín está manipulando las verdades, le está mintiendo a la sociedad, con tal de ellos presentarse como los buenos y presentar a Jesús como el malo. Le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No son aquellos que están liderados por Caifás. Soy yo, que soy el Hijo de Dios. Entonces, en ese momento, eso es una gran verdad. Si en el pasado, cuando se escribió el Génesis, que teóricamente lo escribieron Abraham y Moisés, se decía que Dios separó las aguas de arriba de la expansión de las aguas de abajo de la expansión. ¿Qué se entendía? Que la lluvia era fruto de un mar de agua dulce que estaba en el cielo, que cuando se desbordaba, producía la lluvia para los hijos de Dios que estaban aquí en la tierra. Y no es sino hasta que la climatología y la meteorología te demuestran lo que es el ciclo hidrológico. Correcto. Que la radiación solar actúa sobre el agua de mar, se evapora, se concentra en los niveles altos de la troposfera, y cuando las gotitas ya son gruesas y pesadas, la fuerza gravitacional las atrae hacia abajo y cae en forma de lluvia. Pero que allá arriba no hay un mar. Entonces, lo que ayer era una verdad, si tú lo traes al presente, ya no es una verdad igual, aunque la lluvia sigue siendo la lluvia. De ahí que criterios que hoy nosotros damos como verdad, de forma axiomática, de forma matemática, de forma física, pueden cambiar mañana, como han cambiado muchos criterios en geología. Nosotros 100 años atrás, 200 años atrás, 500 años atrás, 1000 años atrás, no entendíamos por qué se producían los terremotos. Y había gente que entendía como verdad que eso era un castigo de Dios. Y cuando uno lee... Que Atlas lo sacudía la tierra. Cuando uno ve y lee el libro del Apocalipsis, escrito por Juan, uno entiende que sí, que en ese momento, cuando se escribió en el año 90 de nuestra era, se entendía que era un castigo de Dios. La geología demostró que hay una corriente convectiva magmática en el interior del planeta Tierra y como todo cuerpo caliente pesa menos que un cuerpo frío, se mueve hacia arriba, empuja las capas de la corteza terrestre, acumulan energía y cuando se rompe, viene el terremoto. Pero no podíamos pedirle a quienes escribieron el Génesis 3.500 años atrás que conocieran algo que hemos venido a conocer en el último tramo del siglo XX y principio del siglo XXI. Por tanto, lo que era una verdad ayer puede seguir siendo verdad hoy en el término del terremoto
pero el concepto es distinto. Quiere decir que la verdad siempre va a estar condicionada al nivel de conocimiento científico que había ayer, que hay hoy y que habrá mañana. Porque si tú trajeras al presente a Constantino y le dijeras que esa ciudad se llama Estambul, él te diría: eso es falso. Usted está mintiendo. Esa ciudad se llama Constantinopla. Esto no se llama Estambul. Pero el tiempo hizo que cambiara de nombre. Por tanto, lo que era verdad ayer, hoy ya no lo es. Y entonces la verdad tiene que irse adaptando a esa flexibilidad de la sociedad, donde el ser humano termina siendo el protagonista de esa sociedad y el protagonista del cambio de esa verdad. Excelente, excelente. La verdad es que hemos tenido una conversación muy fructífera con ustedes. Como siempre, yo les reitero mi profundo agradecimiento y también dándole las gracias a Dios por tenerlos a ustedes, dominicanos, que siempre están prestos a darnos educación, ¿no? A conversar. Es decir, las personas que lo ven a ustedes en los medios de comunicación, quizás solo los escuchan, pero no sienten esa interioridad espiritual que ustedes presentan, esa motivación de transmitir educación a los demás y sobre todo esa humildad, porque inmediatamente le dije al doctor Ricardo Nieves que me gustaría conocerle, por lo menos en una entrevista. Él estuvo presto, igual al ingeniero Osiris de León. Eso nos demuestra, y ahí está la verdad, de que ustedes son dos verdaderos amantes del conocimiento y amantes de la educación, y que ustedes, bueno, siempre están prestos para poder atender a estos medios que tratan de hacer un esfuerzo en llevar algún tipo de información para que no se queden simplemente con lo que nosotros decimos, sino que también profundicen, investiguen sobre la base del conocimiento que ustedes nos han traído. Omar Peña también, agradeciéndole que siempre me da un espaldarazo para ayudarme ahí con algunas preguntas. Omar, yo no te dejé, discúlpame, hablar mucho, hacer muchas preguntas, pero de verdad que uno se siente tan emocionado con tener personas que tienen ese nivel, ¿no? Y esa entrega. Bueno, fue que yo no preguntara mucho, porque realmente... te ibas a meter muy profundo en teología para el doctor Nieves y Osiris de León. La parte teológica como que se ha quedado en el aire con el relativismo, pero de verdad ha sido muy enriquecedor ver la parte académica, de verdad. Y yo concuerdo en que son seres humanos excepcionales, los seguimos en las redes sociales, hemos experimentado su humildad y gracias de verdad por el acercamiento. Bien, no, Omar, gracias, sí. Y no se sienta mal por la parte que usted llama relativa, que si fuera que sea un granito de mostaza que tuviéramos chulísimo. Pero prométanos un programa donde el énfasis sea teológico, donde me permitan a mí quizás hacer un poquito más. Podemos hacer algo de teología y uno de estos días de ciencia y neurociencia que está cambiando sí. El entramado del saber, ¿verdad, Osiris? Claro, cada día cambia. Cambia el mundo porque ya podemos ver el cerebro así, verlo funcionando, actuando, que eso no era impensable, ¿no? A través de aparatos y máquinas como la resonancia magnética con positrones. Puede verse cuando está alegre, cuando está triste, cuando piensa, cuando duerme, cuando cree, cuando duda, todo eso se puede ver ahora mediante aparatos. Así es. Si tú resucitaras a Ricardo Nieves, a Hans Berger, que fue el ideólogo del electroencefalograma allá en Alemania, en Alemania nazi, y lo traes al presente con la moderna tecnología, él sentiría que está en otro mundo, que está en otro planeta. Oh, no, sin duda. Y en ese momento, cuando Hans Berger descubre que el cerebro emite ondas electromagnéticas y que se pueden medir esas ondas electromagnéticas, esos impulsos, despierto o en sueño, comparado con la evolución que eso ha tenido el día de hoy. Tenemos... Y eso es física no pura. 30 años que tenemos, tendríamos milenios de avance. Es correcto. 60 años. Es correcto y imagínate,
se ha avanzado tanto en el mundo de las imágenes, de los aparatos que captan la función cerebral, que hay cosas que son inimaginables, ¿no? Eso pudiéramos tocarlo uno de estos días, sí, pero con un criterio bien grueso para que la gente entienda qué está pasando, ¿no? Bueno, pues eso es una... Muchas gracias. Es muy buena noticia. Como una onda electromagnética que sale de mi cerebro puede llegar al cerebro tuyo y transmitirte un pensamiento, condicionarte un pensamiento, si tú date cuenta, por esa capacidad de la conexión neuronal. Eso está. Elon Musk ha trabajado ese proyecto ya. Sí, ya desde los 50 McCarthy, Herbert, Simon y Alex Newell nos hablaron cuando hablaron ellos de inteligencia artificial, el mundo dijo que estaban locos. Y miren por dónde vamos. Bueno, yo les agradezco. Ese trabajo, esa demostración que hizo Hans Berger a principios de los años 40, por ahí en 1941, 42, revolucionó eso, y a partir de ahí los demás médicos que se dedicaban a la neurociencia comenzaron a tomar eso como un punto de referencia. Es así. Bueno, yo les agradezco infinitamente, y ya el doctor Ricardo Nieves se comprometió, y aparentemente también el ingeniero Siri de León, que es apasionado también de ese tema, el doctor, le va a tener que acompañar. Qué bueno que ustedes estén en disposición de darnos. Gracias, muchas gracias, y qué bueno que Osiris estuvo deleitándonos. Y Omar, óigame, es la certeza de lo que se espera, olvídese del resto. Y la convicción de lo que no se ve, amén. Así es. Muchas gracias, Carlos. A ustedes. Gracias y a los que Ricardo Nieves, por permitirme haber compartido contigo este especial programa. Gracias a Carlos, gracias a Omar. Y yo sé que sí, que en otra ocasión podremos hacer otro programa orientado más hacia lo que él quiere. Parte, la teología estructural, aunque vamos a terminar donde terminamos hoy. Así es. Quería terminar, Carlos, si existe la verdad o no, al día de hoy, esa es la verdad, que no va a ser la verdad de mañana, pero esa es la verdad al día de hoy. Bueno, eso es pura filosofía profunda. Y gracias a nuestros hermanos y amigos que nos han seguido y han visto nuestro programa. Para ustedes le estamos haciendo este tipo de reuniones, este tipo de conversatorios, pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo que los proteja, los bendiga, y será hasta una próxima entrega en su espacio Fe y Razón.